Hola, bienvenidos a Medical Televisión, esta propuesta a través de la cual salimos por la pantalla de Multivisión Federal, pero también en dúplex, por la 91.9. Cada vez sumamos más alternativas para llegar a toda la población porque sabemos que nuestro contenido es ese contenido de valor que a la familia le interesa, porque en definitiva la salud es lo más importante. Estamos en la pantalla de Multivisión los martes a las 14:30, los jueves a las 23. Nos puede encontrar por YouTube a través de nuestro canal @MedicalTVSalta, donde tenemos todos los informes y todas las entrevistas a modo de colección. ¿Qué nos diferencia de esa enorme cantidad de información que nos tiran las redes sociales? Que hacemos periodismo serio, de investigación, siempre acompañados por un profesional matriculado en nuestro piso. Nunca nos animamos a hablar de un tema sin la persona, con la matrícula correspondiente y especialista en el tema. Hoy vamos a hablar de acidez estomacal y usted me dirá, pero ya tuvimos un gastroenterólogo en el piso, nos despejó todas las dudas, como siempre el doctor Ulibarri que nos acompaña tan amablemente. Pero esta vez quisimos abordar el tema de la acidez estomacal desde el ámbito de la alimentación. Ustedes saben, hay afecciones que están directamente influenciadas o afectadas por la alimentación. Bueno, es el caso de la acidez estomacal. En el segundo bloque nos va a acompañar la doctora Salma Salim para hablar de enfermedad de Crohn. Dos temas, porque en algún punto se tocan. Despejar todas las dudas. Eso en el segundo bloque. 11 26 09 09 09 es el teléfono a través del cual hacemos consultorio virtual. En este bloque la tenemos a la licenciada Juliana Testa. Hola, licenciada, ¿cómo estás? Hola, Nora, ¿todo bien vos? Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Qué tema el de la acidez, ¿no? Tema El 20%, común. tenemos un informe, lo vamos a presentar ahora, Vale. pero el 20% de la población mundial en algún momento de la semana sufre de acidez. Sí, hay estudios que hablan de un 40%. Muchas personas, el 40% alguna vez sufre de acidez estomacal, pero la mayoría no requiere de atención, no pide atención, no es derivado al médico, no consulta, entonces La acidez estomacal es una sensación molesta que ocurre cuando el ácido del estómago regresa hacia arriba por el esófago, el tubo que conecta la garganta con el estómago. Esta sensación puede sentirse como un dolor ardiente en el pecho o en la parte superior del abdomen y puede ser causada por varias razones. Una de las causas más comunes es el exceso de ácido en el estómago debido a hábitos alimenticios poco saludables. Si experimenta acidez estomacal con frecuencia o si los síntomas son graves, es importante consultar a un médico. La acidez estomacal crónica puede ser un signo de un problema de salud subyacente más grave, como enfermedad por reflujo gastroesofágico o úlceras estomacales. El médico puede recomendar el tratamiento adecuado para ayudar a controlar los síntomas y prevenir complicaciones a largo plazo. Se estima que alrededor del 20% de la población mundial experimenta acidez estomacal al menos una vez a la semana. Para algunas personas, la acidez estomacal puede ser un problema ocasional, mientras que para otras puede ser crónica y persistente. Los hábitos alimenticios poco saludables, como comer en exceso, consumir alimentos grasos, picantes o ácidos, así como el consumo excesivo de alcohol y cafeína, son factores de riesgo comunes para experimentar acidez estomacal. La acidez estomacal puede afectar significativamente la calidad de vida de las personas, causando molestias físicas y dificultando actividades cotidianas como comer, dormir y trabajar. La acidez estomacal es un problema común que puede afectar a personas de todas las edades y estilos de vida, y es importante tomar medidas para prevenir y controlarla, especialmente si se experimenta con frecuencia o de manera persistente. Hoy sabemos que la alimentación es un pilar fundamental a la hora de hablar de salud, ¿no, licenciada? sí, el estilo de vida, hablando de alimentación, actividad física, un estilo de vida activa, es
fundamental para tener una calidad de vida adecuada y además factor de riesgo de muchísimas enfermedades. ¿Cuáles son los alimentos que van a perjudicarnos si sufrimos de acidez estomacal? Hay varias ramas, pero principalmente es cuando uno sufre de acidez. La acidez estomacal, para empezar, es un síntoma de muchas enfermedades, entonces es importante tener un diagnóstico porque uno puede tener reflujo, puede tener úlceras, puede tener gastritis, puede ser quizá de forma esporádica, ocasional o más bien crónica y quizás se necesite un tratamiento un poco más específico, entonces es necesario tener un diagnóstico, sobre todo dependiendo de la intensidad y de la frecuencia de los síntomas, pero más que nada todos aquellos alimentos que tienen un vaciado gástrico un poco más lento, permanecen más tiempo en el estómago y por lo tanto la secreción ácida es mayor, el tiempo es mayor y quizás si el problema es el reflujo, hay mayor posibilidad de que esa acidez vaya hacia el esófago produciendo la sintomatología. Bien, o sea, tardan más tiempo en ser digeridos. En ser digeridos y en ser evacuados. Una vez que ya evacúan el estómago y pasan al intestino, cesa la secreción ácida, entonces hay menos probabilidades de que este ácido vuelva hacia el esófago. Por ejemplo, si uno tuviese reflujo, que quizá es por ahí de las causas más frecuentes, además de la gastritis, por la que uno pueda sentir esa pirosis, es el nombre, pero acidez estomacal. Bien, vamos a clasificar entonces los alimentos. ¿Cuáles son precisamente los que estarían ralentizando el sistema y que los que más nos perjudican a la hora de hablar de acidez? Los que más tiempo en el estómago van a estar son aquellos que son muy grasos o las proteínas que tienen mayor tejido conectivo. La carne. O sea, la carne roja sobre todo, quizá las blancas como el pollo, el pescado, tardan mucho menos en ser digeridos y tienen un mucho menor tiempo de permanencia en el estómago. Bien. En ese sentido, obviamente, no es lo mismo consumir una costeleta que una pechuga de pollo en el momento de la sintomatología. Bien, ese es un buen dato, concreto. Elijamos el pollo a la carne roja. O el pescado, sí. Obviamente hay pescados mucho más grasos. La grasa tiene mucho tiempo de permanencia. Cualquier grasa, hay grasas saludables y grasas que no. Pero la grasa enlentece mucho el vaciado gástrico. Bien. El exceso de comida también, obviamente, por más que uno consuma por ahí con poca grasa o una carne más bien tierna, blandita, blanca, si es un exceso, por más que sabemos que el estómago es un músculo que se estira, que se adecúa a la cantidad de alimentos, pero si el volumen es muy excesivo, va a tardar mucho más en salir del estómago, pasar al intestino. Bien. Entonces las comidas muy voluminosas requieren de una mayor cantidad de ácido y mayor permanencia en el estómago. A propósito de esto, ¿se recomienda comer menos cantidad y más distribuido cuando tenemos acidez? Sí, cuando hay acidez, cuando hay gastritis o cuando hay reflujo, sí. La recomendación es distribuirlas en el día en pequeñas comidas. Quizá una comida se puede dividir en dos, incluso el postre hacerlo un poco más espaciado, más claro. Esperar una Eso hora. es un buen tips a propósito, ¿no? de la acidez, porque por ahí ahora como está muy de moda, limitar la cantidad de ingestas, ¿no? Entonces decimos, bueno, 3, 4 es suficiente. Sin embargo, hay personas que necesitan esto, dividir en pequeñas colaciones, ¿no? Sí, eso depende mucho obviamente la acidez estomacal, a menos que el problema sea crónico, es algo que aparece quizá de forma ocasional, muy comúnmente en periodos de estrés. Por ahí las personas obesas, las personas embarazadas o las personas que con sobrepeso, quizá en un momento de constipación donde la presión intragástrica es mayor, aparece más frecuentemente. Pero cuando aparece el problema, sí, lo mejor es hacer comidas más pequeñas, más distribuidas a lo largo del día. Bien. Hablábamos, sí. Una persona que quizá no tiene esos problemas puede hacer el número, no hay un número de comidas estipulado, pero sí en relación a este problema, lo recomendable es hacer más comidas separadas. Bien, hablábamos entonces de carnes y decíamos vamos a elegir el pollo a la carne. Ahora, a la carne de vaca. ¿Qué elegimos de acompañamiento?
¿Qué pasa con las frutas y las verduras, sobre todo en relación a cómo armamos el plato? Con las frutas cítricas, por ejemplo, los ácidos orgánicos de los cítricos disminuyen mucho la presión del esfínter esofágico inferior, que es la unión entre el esófago y el estómago. Si esa presión, de por sí las personas que tienen muy frecuentemente acidez estomacal o reflujo, tienen ese músculo hipotenso o se relaja de forma transitoria más frecuentemente, que no es lo normal, no es lo fisiológico que nos ocurre, ese es justamente una parte del músculo que está hipertensa, que está contraída la mayor parte del tiempo, excepto durante la deglución. Entonces hay ciertos ácidos orgánicos que pueden favorecer esta baja de presión del esfínter, y al contrario lo que uno busca es aumentar la presión. Las proteínas hacen que se secrete gastrina, y la gastrina aumenta mucho la tonicidad del esfínter. Entonces consumir proteínas está bien, pero hay que elegir las que son magras. Y por otro lado, elegir quizá los cítricos, el tomate, no son adecuados, no por la acidez, porque no le vamos a poner limón al pollo entonces. Un poquito, no una naranja de postre. Bien. Quizá. Bien. No una salsa de tomate. En cuanto a los condimentos, yo tomo como ejemplo el pollo porque queremos datos concretos acerca de cómo evitamos una crisis de acidez estomacal. Al pollo, ¿qué le podemos poner como condimento? Eso también es muy dependiendo de la tolerancia individual, pero todos aquellos que sean irritantes, ácidos, picantes, el ají no serían los adecuados, no porque tengan algo que ver con la permanencia en el estómago, sino porque pueden llegar a ser irritantes en una mucosa que ya está inflamada. Perfecto. Ahora, licenciada, decíamos las verduras. ¿Cuáles van a favorecer a esa acidez y cuáles nos van a ayudar a disminuir la acidez estomacal? En verduras. Quizás si la sintomatología es muy intensa, no se busca mucho consumo de fibra, que puede retrasar también mucho el tránsito gastrointestinal. En ese sentido, el exceso de fibra puede esperar hasta que se mejoren los síntomas. Sin embargo, hay muchos estudios que hablan de una dieta baja en fibras, quizás es más frecuente en personas que sufran esta acidez estomacal o pirosis o reflujo, porque también, ¿qué come uno en lugar de las verduras? Claro. El exceso de grasas, reemplazar quizá una comida más grasa o de mala calidad por un poco de verdura, en ese sentido hace a una mejor dieta en el día a día, pero en el momento de la sintomatología, si es muy intensa, no se recomienda un consumo excesivo de fibra. Sí pueden ser verduras hervidas, zapallo, puede ser batata, papa, dependiendo mucho de la sintomatología, zapallito, zanahoria hervida o cocida. Bien, elegimos lo hervido entonces a lo crudo. Sí, si la sintomatología es muy intensa, sí. Bien, ¿hay alimentos que combinados aumentan la acidez? Por ejemplo, y voy a ser autorreferencial, el té con tortillas a mí me provoca acidez. Eso puede ser si hay cierta tolerancia individual de personas que ya saben que cierto alimento les cae mal y eso se retira. Siempre cuando uno va al nutricionista hay una anamnesis y hay ciertas cuestiones de la individualidad que tiene que respetar. La tortilla es un alimento que tiene mucha grasa justamente, entonces quizá habría que combinar el té con otra cosa, claro, pero no el té, sino, bueno, de todas formas el té también, todo lo que es cafeína, la teína, la mateína, puede ser irritante de la mucosa. Se lo puede consumir más claro o elegir otro té como el té de manzanilla. Quizás. Ahora, lo que me provoca acidez en la tortilla, ¿es la grasa y no la harina o la harina también? No, la harina no. En realidad el consumo, o sea, una dieta de protección gástrica o adecuación gástrica, si los síntomas fueran muy frecuentes, muy intensos, tiene un mayor consumo de hidrato de carbono, sobre todo refinados. Bien, licenciada, antes, cuando no habías nacido, nos decían para combatir la acidez tomar leche. ¿Qué es lo que dice la ciencia ahora?
Se puede, la leche por ahí descremada, la leche tiene proteínas. No hay un alimento verdaderamente que pueda bajar el pH del estómago. Tampoco es lo que se busca. El estómago tiene que tener ese pH, la secreción ácida va a estar, consuma uno el alimento que consuma. Es un órgano que tiene que tener un pH entre 1,5 y 3. Bastante ácido porque las proteínas se tienen que digerir. Hay, por ejemplo, vitaminas que se absorben siempre y cuando esa acidez se mantenga, como la vitamina B12, por eso también el consumo crónico de antiácidos puede producir esa deficiencia de vitaminas. Pero no hay un alimento que vaya a bajar el pH del estómago. Es decir, esto nos va a calmar, ¿no? No. Lo que uno tiene que buscar es que esa secreción ácida sea la menor posible y esté menos tiempo en el estómago y favorecer la presión del esfínter que llega del estómago al esófago. Bien. Estar mucho tiempo acostados o comer acostados, ¿podría favorecer la acidez? Sí, lo que puede favorecer es el paso del ácido del estómago al esófago. Entonces, en ese sentido hay que esperar 2 horas, sobre todo si uno sabe que ahora está con síntomas. Quizá en un periodo en el que no está con síntomas no pasa nada, pero cuando sabe que se siente mal, que eso va a pasar, en ese tiempo acostarse 2 horas después de comer, por ahí puede incluso aumentar unos centímetros la almohada y no acostarse con cierta inclinación, acostarse del lado izquierdo, e incluso no hacer ejercicio también justo después de comer. Bien. Porque eso también favorece la relajación de ese músculo que está entre el estómago y el esófago. Tenemos varios pacientes en el consultorio virtual de Medical Televisión. ¿Podemos, licenciada, ¿Sí? abrirlo? Señor director, acá a Moni nos pregunta, si tenés acidez en el embarazo, ¿por qué es? Claro, las embarazadas tienden a tener muchísima acidez. Eso pasa porque está aumentada la presión intragástrica, o sea, hay algo ahí que empuja hacia arriba los órganos y sobre todo menor espacio para el estómago. Especialmente en las embarazadas hay que hacer comidas menos frecuentes, más pequeñas, distribuidas a lo largo del día y evitar quizá el exceso de grasas, consumir proteínas más tiernas. Por ahí también se puede separar los líquidos de la ingesta de comidas. En ese sentido no es tanto el volumen que uno come en una sola comida. Pero es muy natural y esperarse que suceda durante el embarazo. Bueno, acá Francisco me dice una cosa que yo, la verdad, de entrada no le creo mucho, pero lo vamos a poner al aire. Dice, yo sufrí muchísimo de acidez, pero mucho, dice, hasta que un viejo me recomendó consumir ají locoto. Nunca más acidez, hace 30 años me curé. ¿Será cierto? Yo lo dudo, ¿no? Quiero reventar. Porque el ají, al contrario, favorece la acidez. No favorece, es lo que yo te decía, quizá no va a favorecer ni no va a producir una menor presión del esfínter, no va a mejorar la presión intragástrica, no va a secretar, no va a pasar nada, pero en una mucosa que ya esté irritada, tanto la del esófago como la del estómago, en el caso de la gastritis, pueden ser muy irritantes. En ese caso no es lo que uno recomendaría, pero claro, puede pasar. Bueno, acá José nos dice que tiene acidez muy frecuente y a cada rato es insoportable y me da pie a la próxima pregunta que tiene que ver con que es de alguna manera incapacitante, ¿no? Tener esa sensación todo el tiempo porque te duele la garganta, te puede doler el pecho, es una sumatoria Cuesta descansar. Eso. Sí. Bueno, en ese sentido quizás hacer más hincapié con las pautas alrededor de la hora del descanso. Y si es muy intenso, consultar un médico. Hay algunos signos de alarma que, si es muy frecuente también una mucosa que ya está inflamada y se sigue con esta secreción ácida y puede pasar a mayores. Entonces hay signos de alarma como la dificultad para respirar, tragar, tos a la noche. Bueno, eso acá me dice Mili. Señor director, ¿podemos poner este mensaje al aire? Porque Mili nos da su testimonio y dice, el reflujo gástrico me produce tos constante y me da como ataques de asma. Bueno, consultar un médico. Esto Esos son ya signos de alarma, sí.
Claro, en donde ya es posible que el paciente necesite medicación. Medicación, ¿no? tratamiento, un diagnóstico, o sea, si todos esos son signos de alarma, la pérdida de peso, quizá la sospecha de algún sangrado del tubo digestivo, porque, repito, es una mucosa que está inflamada y si eso sigue, se cronifica y todo el tiempo se ve afectada por la irritación. Sí. Acá hay otra televidente que nos dice, la acidez me deja afónica, ¿es normal? No, no es normal, hay que consultar a un gastroenterólogo, pero es una sintomatología frecuente también, como el dolor de garganta, decir, bueno, me estoy por resfriar o tengo una alergia y demás, y termina siendo el ácido que sube, ¿no? Sí. Sí, pero repito, no es, o sea, lo normal quizá es esa sensación de acidez, la sensación se llama regurgitación, que quizá la comida vuelve un poco, si está acompañado de gastritis, la hinchazón, pero más allá de eso, no, y sí se debería consultar un médico, que quizá también falta el tratamiento farmacológico, si bien justamente no está bueno automedicarse, es necesario preguntar para ver qué medicación es la necesaria. Seguramente el gastroenterólogo va a derivar a un nutricionista para que entre el profesional y el paciente armen como una rutina, ¿no? alimentaria. Si hablamos de líquidos, ¿qué pasa con el agua y la acidez? ¿Qué pasa con la soda, por ejemplo, y la acidez, las bebidas gaseosas? Bueno, las bebidas gaseosas, sobre todo el gas, las bebidas gaseosas pueden favorecer esta menor presión del esfínter esofágico. Por lo tanto, no sería una recomendación en las personas que tienen reflujo gastroesofágico. En las personas con gastritis y que ya tienen de por sí cierta inflamación, hinchazón y distensión abdominal, flatulencia, tampoco sería esa la recomendación. Siempre, de todas formas, para todas las personas, la recomendación es tomar agua, no hacer uso de las bebidas gaseosas, que además del gas, en este caso es el gas el protagonista, pero tienen un montón de agregados que no están buenos para la salud. Y bueno, por otro lado, sí, en este caso tiene mucho que ver el consumo de café, el consumo de alcohol, que son muy irritantes a la mucosa. ¿Y qué tomamos, licenciada? Agua. Porque nos está sacando todo y ya nos quedamos solo agua. Agua. No, se puede... en momentos de la sintomatología y quizá uno no tenga ganas de tomarse una limonada, un jugo realmente, cuando uno se siente mal, te aseguro que no. Sí. Las gaseosas pueden favorecer, por más que quizá en el momento uno no se dé cuenta, estas relajaciones transitorias del esfínter y van a favorecer el reflujo. Y con respecto a las bebidas alcohólicas y el café, en realidad la recomendación siempre es tener en cuenta que el consumo tiene que ser moderado, en el embarazo más, sobre todo, bueno, obviamente el alcohol, pero el café pueden ser muy irritantes durante la sintomatología, el periodo agudo. Hay gente que vive con esta sintomatología, bueno, más que nada consultar un médico. Claro. Pero hay gente que se asocia mucho a periodos de estrés o agudos o recientemente tomó una medicación y le produjo cierta gastritis aguda. Bueno, aguantarse por ahí las ganas de tomar gaseosa durante la sintomatología y después se normaliza. Pero de todas formas, el agua debería ser la bebida de elección por lo menos el 80% del tiempo para hidratarse. Recién hablábamos de la leche, ¿no? De vaca, pero hay ahora como una corriente de mucha leche vegetal. ¿Qué pasa con eso? Nada, no está mal, no está bien, no aportan un mayor beneficio. Quizás yo a los niños les recomiendo el consumo de leche, no es el mismo aporte de calcio, las bebidas vegetales que la leche. Pero la persona que lleva una dieta vegetariana, vegana, puede consumir esos nutrientes de otros alimentos. Obviamente hay ciertos nutrientes que suplementar y está bueno hacerlo bajo el asesoramiento de un nutricionista, pero no hay ningún problema con las bebidas vegetales. Bien, acá hay alguien que nos consulta, dice si el hipo tiene que ver con la acidez porque sufro de hipo frecuente y antes le agarraba como ardor en la boca del estómago. Es precisamente lo que hace referencia, ¿no? Ese esfínter, sí, ¿no? Que queda como una valvulita abierta, también provoca hipo. No sé si el hipo tiene algo que ver con la acidez. Ajá. La verdad, no. Pero sí es la zona esta de la boca del estómago la que puede doler
o incluso acá, la parte de atrás del esternón. Que sí se puede asociar mucho a síntomas de dificultad respiratoria, de tos, de asma. No sé exactamente si. Bien. ¿Qué opinas de la alimentación keto? Le pregunta aquí alguien. ¿Para qué? Depende, no es para todo el mundo, depende del contexto, depende si tiene patologías asociadas. Obviamente, en el contexto de la acidez, la dieta keto puede ser una alimentación muy rica en grasas, entonces no sería lo recomendado. Pero depende del objetivo, depende de qué busca, depende de muchas cosas. Depende de las patologías asociadas. Una persona que quizá tiene diabetes, ácido úrico alto, hipertensión arterial, colesterol, ya no sería lo más indicado. Bien. Acá hay alguien que me pregunta, me encanta porque empiezan a sugerir remedios caseros. A mí me da un poco de miedo. Después viene la doctora Salma Salim, que le podemos consultar también. Pero ¿sirve comer, dice, la savia de la aloe vera o el aloe vera? Sí, lo leí mucho. ¿Sí? Sí. Tiene ciertas propiedades antiinflamatorias. Hay mucha gente que lo usa. Eso, las manzanillas, quizá también el té de boldo. Sí, se usan muy frecuentemente. Acá insisten algunos con el tema del ajilocoto verde, pero no lo vamos a recomendar. Deberíamos probarlo. Bueno, acá tenemos otras preguntas muy específicas para otro profesional. Con respecto al tema de la acidez estomacal, ¿qué es mejor para el desayuno y la cena? Con respecto a la cena, lo ideal es no hacer una comida muy voluminosa. Obviamente, quizá en todas las comidas, pero más en la cena, que es un momento en el que uno sabe que va a estar acostado y es en el momento en el que más vienen esas molestias. Entonces, con la cena, especial cuidado en que no sea una comida muy copiosa, muy voluminosa. Y las mismas recomendaciones, quizá si es muy intenso el dolor, que las cosas estén cocidas, quizás hacer uso de algunos hidratos de carbono, no las grasas, carnes que no tengan mucho tejido conectivo, más bien tiernas o blancas, quizá el postre alejarlo un poco, o la bebida, el agua tomarla antes, los espacios entre las comidas, y el desayuno perfectamente puede ser un pan tostado. Si los síntomas son muy severos, se suele hacer uso más del pan blanco, tostado también, que hace como cierta predigestión. Obviamente no utilizar algunas mermeladas muy ácidas o de cítricos, la fruta, quizá elegir otra fruta, una compota, alguna fruta al horno. ¿El huevo? Sí, hay mucha gente que le da acidez. Ajá. Eso sí, lo escuché mucho y es lo que te venía diciendo hay cierta tolerancia individual que es de cada uno, pero no debería haber problema. Quizá se puede hacer uso del huevo entero y algunas claras como para aumentar la proteína y no abusar de las grasas, o algún queso descremado. Bien, nosotros hemos llegado al final de este bloque, tenemos que hacer una pausa. Te agradecemos un montón, Juli, que hayas venido y tu disposición para despejar todas nuestras dudas. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Tu especialidad en el consultorio? Trabajo mucho con diabetes, tengo una diplomatura en diabetes y obesidad y sobrepeso es lo que más, pero enfermedad celíaca, algunas alergias alimentarias. Bien, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa, enseguida viene la doctora Salma Salim para despejar estas dudas y muchas más que van a surgir a partir de los temas que tratamos hoy.